Hola, bienvenidos a el segundo episodio del canal Ciencias para la Vida. En esta oportunidad vamos a hablar de la estructura del canal. Si en la motivación, el video anterior, es algo así como la misión, el por qué hay que hacerlo, este sería algo más parecido a la visión, o sea, cómo lo haría. Básicamente quiero partir hablando de cuál es el objetivo central. El objetivo central es que nosotros podamos entender y visualizar y eventualmente solucionar los problemas que tenemos en el siglo XXI, ¿cierto? O sea, tenemos el calentamiento global como el gran problema a mediano y largo plazo, que es muy sutil, ¿cierto? No se ve, pero ya estamos empezando a sentir algunos efectos. Eso está relacionado también con los problemas de energía, o sea, el uso de combustibles fósiles. Y también asociado está el tema de la basura y la contaminación, que está más asociado a los procesos productivos, ¿cierto? Y de desechos. Y que eso en algún momento ya no va a ser, ya no va a poder ser obviado. Y tenemos también los problemas de superdesigualdad. Creo que en el 2015 fue cuando se cumplió que el 1% de la población maneja más del 50% de los recursos. Estos son los grandes cuatro problemas de la sociedad, del planeta en este momento, pero a pesar de, como lo decía en la motivación, a pesar de la cantidad de información que tenemos, eh, no los abordamos correctamente. Eso se debe a varias razones, pero una de las razones probablemente más correcta es que básicamente hay un problema de entendimiento del problema, hay un problema de razonamiento en la mayoría de la población. Ahora, ¿por qué se puede ver estos problemas? Bueno, obviamente también hay varios problemas, pero yo creo que el más relevante, y no soy el único que lo piensa así, son los problemas de la superflujo de información. ¿Qué pasa? El superflujo de información, más que darnos claridad, nos confunde. Entonces, nosotros tenemos dos grandes fuentes de información en la actualidad. Una es las redes sociales y la otra los medios tradicionales. Los medios tradicionales tienen filtros, tienen editores, ¿cierto? Tienen una estructura. El problema es que los medios tradicionales tienen intereses muy específicos. Hay gente que los compra para imponer o colocar una agenda en los medios. Ya se sabe a esta altura que los canales de televisión o los diarios no son lucrativos, uno pierde dinero con ellos, pero son muy buenos para generar una agenda, presionar a un gobierno o hacer lobby a ciertas políticas. Y tenemos las redes sociales que si bien tienen todo el rango posible, no tienen ninguna revisión en rigor. Es cualquier cosa, lo que a alguna persona se le ocurra. Por lo tanto, caer en un fake news o en una mentira es algo que es muy normal. Entonces, toda esta cantidad de información infinita que nos llega cada segundo, lo que hace es atacar nuestro cerebro, ¿cierto? Y nos produce una serie de efectos en nuestra mente, en nuestro organismo. Am, Probablemente el más importante probablemente es el proceso de identificación, que es básicamente generar una respuesta emotiva a un problema en el cual no podemos solucionar mucho o no podemos solucionar nada, como puede ser nuestro voto en un contexto de millones de votos. Entonces eso nos produce cierta angustia, incertidumbre, frustración, ¿cierto? Entonces, el, el- el- todo esto, todo esto nos genera necesidades de cambio, ¿cierto? Hay sentimientos asociados a esto. Pero lo que va a pasar es que las personas van a buscar las soluciones a estos problemas en los estados y en los sistemas políticos.
Y generalmente las democracias son débiles o están estructuradas para más que cambiar, para contener. ¿Ya? Específicamente Chile es un muy buen ejemplo de la contención. Chile es un sistema que vamos a verlo más adelante, pero básicamente está diseñado para que no ocurra nada. Como definen los sociólogos, es una democracia de una intensidad política baja. Entonces, básicamente no va a ocurrir nada, simplemente tiene que seguir ciertos patrones que ya están establecidos hace mucho tiempo y no debe básicamente alterarse. Eso va a generar otros problemas, ¿cierto? La política no es capaz de... si la política no es capaz de responder a nuestros requerimientos, nosotros vamos a atacar esa política. Si la política en ese momento es democracia, nosotros vamos a atacar la democracia. Entonces se producen crisis políticas, social, moral, ambientales, ¿cierto? Entonces, en ese momento llegamos a un punto donde hay un nivel de frustración tan grande, que los sociólogos lo denominan malestar social. Es una cosa que se desborda y destruye todas las instituciones. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros estamos en presencia de factores que amenazan literalmente la democracia, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo ocurre este proceso? Básicamente con tres, con tres, con tres aristas, ¿cierto? La primera se generan conspiranoicos, las teorías de la conspiración empiezan a abundar, ¿cierto? Nosotros vamos a abundar mucho en eso más adelante, pero básicamente es una respuesta, se puede definir como que es una respuesta con un exceso de información y una baja lógica entre los argumentos. Eso es una teoría de la conspiración. La necesidad urgente de control, que tiene que ver con que las personas van a tratar de emigrar de la democracia, en este caso, a un sistema de control rápido, mucho más atractivo, ¿cierto? Eso es lo que se llama fascismo. El fascismo es muy erótico socialmente, atrae mucho. Y el malestar social, ¿cierto? El malestar social que es básicamente esta frustración que ocurre en el día a día a las personas normales. Cuando tú tienes estas tres cosas funcionando al mismo tiempo, básicamente lo primero que atacan es la democracia, ¿ya? La democracia es lo primero que va a caer después de esto. Y bueno, pero ya se sabe que la única forma de lidiar con esta situación es la educación, no hay otra. Y la educación la vamos a entender como de esta forma, ¿cierto? La educación vamos a hablar de que es una parte que tiene que ver con los conocimientos mismos y la otra con el razonamiento. Son las dos aristas que nos sirven a nosotros en este punto. Las personas que debemos educar, las generaciones, la sociedad debe educarse en conocimientos y en razonamiento. Ahora, igual es importante hacer esta salvedad. La información no, se transforma en conocimiento, es una etapa anterior, pero para que la información se transforme en conocimiento, debe haber capacidad de razonamiento, ¿ya? Eso es muy importante, de lo cual nosotros vamos a hablar mucho en episodios posteriores. Esto es la primera parte, ¿cierto? Esto hay que tenerlo siempre en mente. Bueno, ¿y qué pasa cuando estas cosas, este conocimiento y razonamiento están relativamente equilibrados, por así decirlo? Tenemos mejores personales y mejor en la sociedad. En mejores personales nosotros vamos a tener algo que se llama el Ikigai, que es un concepto japonés muy interesante, que lo vamos a tratar después, pero básicamente que habla que cuando las personas hacen lo que aman y lo que tal vez son buenos y que por lo cual pueden vivir de eso, ¿cierto? Por lo que te pueden pagar.
pero además el mundo lo necesita, uno está en un estado de desarrollo de bienestar. ¿Ya? Y en las mejores de la sociedad nosotros tenemos que los individuos pueden debatir con argumentación correcta, ¿cierto? Y, y pueden solucionar sus problemas, pueden solucionar los problemas de la sociedad, que es algo extremadamente complejo. Pero para eso tienen que entender su entorno. Entonces, cuando un individuo tiene un balance en conocimiento y en razonamiento, va a mejorar su relación, su actitud personal, su estado personal, pero también va a mejorar la sociedad. Cuando hay un desbalance, cuando no hay educación, nada de esto existe, nada, desaparece, no hay forma en que se pueda crear. Y nunca va a haber solución de problemas, nunca va a poder solucionar la sociedad que con esos individuos jamás va a poder desarrollarse ni solucionar sus problemas, ¿cierto? Porque nunca va a entender qué ocurre. Y a su vez es porque no puede desarrollar correctamente una argumentación. No hay lógica, no hay datos, no hay antecedentes, no hay nada. ¿Ya? De ahí la trascendencia de esto. Claro, cuando se alcanza o la mayoría de las personas alcanzan ese estado, las personas logran cuidarse a sí mismos como primera etapa, después cuidar a su familia o a su entorno cercano, después a su entorno lejano y después su entorno global, ¿cierto? Esto es lo que debe llegar a ser todas las personas del siglo XXI. Esto, esto no se lo podemos exigir en retrospectiva a una persona del medievo, ¿cierto? Que no tenía ni una información, no tenía educación, nada. Simplemente morían y vivían en el mismo pueblo, ¿cierto? En Europa, o morías de una guerra o en una peste, ¿cierto? Pero con todo lo que tenemos ahora, con todo lo que sabemos ahora, nosotros tenemos una responsabilidad y una responsabilidad moral, ¿cierto? De, de hacer algo con esta información. No podemos no hacer nada. Eso es un imperativo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? La pregunta es, ¿qué pasa cuando estas cosas, el razonamiento y el conocimiento no están balanceados? Vamos a introducir el modelo de la carreta de dos ruedas. Este es un modelo eh, que me lo enseñaron a mí en Kendo, ¿ya? Entonces, en Kendo específicamente, habla de el entendimiento y el entrenamiento. Si uno se dedica a hacer solamente una de las dos cosas, ¿cierto? La carreta, que es movida en este caso por los bueyes, pero vamos a suponer que la carreta va a ser movida por nuestra fuerza de voluntad, ¿cierto? Entonces, qué tanto se mueva esta carreta va a depender de nuestra voluntad, de qué tanto queramos. Pero si solamente tomamos un aspecto de lo que debemos hacer, vamos a generar, por ejemplo, si solamente uno se dedica a entrenar, uno y no entiende nada, uno va a girar en una dirección. La carreta básicamente tiene una rueda paralizada. Y uno, por mucho que empuje o esto, que tire esta carreta con toda la fuerza de voluntad que tiene, uno literalmente va a dar vuelta en círculos, no avanza. Y a su vez, si solamente se dedica solamente a entender y no entrena, va a pasar lo mismo, solo que en la otra dirección. Entonces, este modelo es muy simple y es muy preciso. También se puede aplicar a la sociedad. Nosotros vamos a tener dos aspectos: conocimiento y razonamiento. Si solamente
nosotros tenemos conocimiento y tenemos empuje, queremos aprender, queremos saber, pero si no se nos ha enseñado cómo razonar correctamente, reglas de lógica o, o algún método, ¿cierto?, de procesamiento científico, por así decirlo, nosotros vamos a dar vuelta en una dirección, como en el lado izquierdo abajo, ¿cierto? Pero, pero si solamente no tenemos información y solamente nos dedicamos a pensar sin mayor información, tampoco vamos a avanzar mucho. Básicamente vamos a dar vuelta. Entonces es necesario que ambas cosas estén en un relativo equilibrio. Tiene que haber mucho conocimiento y también mucho raciocinio. Según mi opinión, lo que estamos viviendo ahora es una etapa de mucho conocimiento o información que no necesariamente está procesada correctamente, pero, pero queremos saber, ¿cierto? Por eso las teorías conspirativas existen, porque hay una necesidad de entender qué ocurre en el medio ambiente o en tu alrededor, pero sin la otra contraparte, nunca vas a avanzar, nunca vas a llegar a tu objetivo. Esa es la visión de este canal. Esa es como la forma en que lo quiere hacer. Por eso yo dividí este canal en dos partes. Lo que ya voy a llamé las unidades mínimas de conocimiento y las unidades mínimas de pensamiento. ¿Ya? Así que en este momento les voy a mostrar cuáles son cada una de ellas. Bueno, esta es la sección que yo llamo unidades mínimas del pensamiento. La separé en 6 unidades, en las cuales las primeras 4 hablan de las definiciones básicas de cómo debe ocurrir el método o el proceso de pensamiento. Y las últimas 2 unidades, las 5 y las 6, hablan de los problemas del razonamiento, ¿cierto? Que es la unidad 5 y después qué es lo que ocurre cuando hay problemas del razonamiento. Entonces vamos a hacer las definiciones básicas primero de qué es la ciencia y después vamos a ir con la parte más fundamental, que es la filosofía, ¿ya? Vamos a hablar de filosofía, un poco de metafísica, lógica, ética, ¿cierto? Y después vamos a entrar un poco más a las definiciones del pensamiento científico, como sería la definición epistemológica, y después ya vamos a hablar de las definiciones científicas de las cosas. O sea, ¿qué es un modelo? ¿Qué es una realidad y qué es una teoría? ¿Ya? Y después vamos a hablar de los problemas que uno tiene, que se tienen al momento de recibir una información o de procesar alguna información, que sería qué es una falacia, la estupidez, ¿cierto? Y sus consecuencias, las pseudociencias, el movimiento autociencias y el conspiracionismo, ¿ya? Entonces, eh, básicamente está hecho gran parte de esto, pero la idea es que yo los voy a ir colocando de a poco eh, a disposición en el canal, a disposición de ustedes. Entonces, esto es lo que yo considero que es más trascendental, ¿cierto? Que es la unidad de pensamiento. Eso. Ahora viene la descripción de las unidades mínimas del conocimiento. Bueno, como le había indicado anteriormente en las unidades mínimas del pensamiento, voy a describir cuáles son las unidades mínimas del conocimiento que yo considero que deben ser las que debe tener un humano, un ser humano del siglo XXI. Tienen que ser, los voy a separar en tres áreas fundamentales, que son las ciencias naturales, las humanas y las sociales, lo cual ya está definido en el episodio 1, que es la ciencia. Eh, y todo tiene que estar basado o después de las matemáticas, ¿cierto? Bueno, básicamente
la idea mía es mostrar algunos episodios con información relevante del siglo XXI, como en geología, por ejemplo, saber qué es un terremoto, cómo se mide un terremoto, ¿ah? Em, cómo se forman las vetas de los minerales, especialmente el cobre o del litio, ¿cierto? Esas cosas que uno debería saber, pero que yo por experiencia personal sé que la mayoría de las personas no las conoce. Esa es información relevante que debe saber una persona. En medicina, ¿qué es qué es una pandemia? ¿Qué es un virus? ¿Cómo funciona una bacteria? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Cierto? Eh, Esas cosas son relevantes. Y en ciencias sociales, básicamente, entender qué es la sociología, cuáles son los modelos sociológicos y cómo eso impactaría en la sociedad si la sociedad los conociera. Ya un poco de historia, ¿cierto? Y en economía, muy relevante. Pero en economía es probablemente lo que más estamos bombardeados día a día, pero que experiencia personal también, la mayoría de las personas no lo conoce, como qué es un indicador económico, qué es el índice de Gini, importantísimo, cómo se calcula, eh, cuál es la diferencia entre equidad e igualdad, ¿cierto? Todas esas cosas que la gente debería saber, yo las voy a explicar acá. Bueno, básicamente este es como el resumen, porque tengo una tabla, que la voy a mostrar ahora, que es como básicamente está organizado esto. Esto son como, esto es como el desglose de lo que yo tenía anteriormente, ¿cierto? Me gustaría hablar de progresiones matemáticas, funciones, probabilidad estadística. Es muy importante, la estadística es fundamental, pero se necesita harta matemática para entenderla y matemáticas para la computación, ¿cierto? En física, hablar de la materia y de la energía nuclear, ¿cierto? En los minerales, terremotos, qué es la teología, qué es la antropología, ¿cierto? Sociología, ¿cierto? ¿Qué es el malestar social? Interesantísimo. En sociología número 4, ¿qué es el malestar? Eh, cómo funcionó la peste negra? ¿Cuáles son los impactos que tuvo en la sociedad europea y en la sociedad mundial? ¿Cierto? Hablar del año del cubrimiento de América. ¿Cuáles son los impactos que tiene? ¿Y cuál es el mayor descubrimiento que ocurrió en la raza, en la historia de la humanidad? Y en economía, ciertos indicadores, competencia y todas esas cosas. Así que bueno, aquí está lo que yo planeo hacer. Tengo una parte importante de esto ya hecho. Así que voy a irlo, como ya dije antes, liberando y colocando en el canal. Y espero que les guste por favor se aceptan todas las críticas o también sugerencias de otros tópicos. Así que eh, ahí está. Espero que lo disfruten y les invito a suscribirse a mi canal. Gracias.